para vivir en plenitud, con el doctor Javier Díaz y la licenciada Marta Vázquez Mata. Comenzamos. Cuando los años aparecen acumulados y las consecuencias se hacen notar, es tiempo de dar atención especializada, donde la calidad de vida es esencial. En este nuevo formato se busca promover la atención por parte del profesional especializado, reeducar al paciente y brindar una mejor y mayor calidad de vida, incluyendo la salud emocional y estética con las distintas herramientas holísticas para tu bienestar. Es por eso que convocamos y comprometimos a una gran red de profesionales especializados en las distintas disciplinas médicas dedicadas a la prevención, atención gerontológica, geriátrica y de rehabilitación física, enfocada a la mejor atención integrada para su beneficio. Salir a caminar es necesario, con dolor es imposible. Buenas tardes, bienvenidos sean a este espacio de ciencia y salud para vivir en plenitud a través de Voz de Paz. Estamos totalmente en vivo y tenemos un tema muy interesante el día de hoy, así que los invito a que se queden con nosotros y que si en este momento tienen alguna molestia, algún dolor en las articulaciones, en los hombros, en las manos, en las rodillas, se comuniquen con nosotros porque ya tenemos al especialista a una llamada de distancia. 10 35 00 43 es nuestro número en cabina. 10 35 00 43. Ya está con nosotros el doctor Javier Díaz. Él es especialista en rehabilitación física, gerontología y medicina integral. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Así es, Alejandra. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. Estamos nuevamente con ustedes en este programa que, bueno, busca dar a ustedes una opinión de no uno, sino de varios profesionales dedicados a la atención del adulto mayor y de sus padecimientos. Y bueno, pues, ¿por qué no dar una oportunidad a aquellos que tengan necesidades de atención médica y pues bueno, canalizarlos con el especialista adecuado? Así es, así que quédense con nosotros y si tienen alguna duda, pues 10 35 00 43, estamos totalmente en vivo para que se comuniquen con nosotros y puedan hacerle todas las consultas que quieran al doctor. 10 35 00 43. ¿Y cuál es el tema del día, doctor? Fíjate que hoy quisimos hablar de un tema que, aunque es un poquito general, tiene que ver con muchas características de los pacientes del día a día. Y es que el tema de hoy tiene que ver con aquellos padecimientos, enfermedades y, bueno, circunstancias que lastiman o que dañan nuestra columna vertebral. Fíjate que hemos estado viendo una gran cantidad de pacientes que tienen muchos mitos alrededor de este tipo de circunstancias. Y es que tiene que ver mucho porque resulta que nuestra columna vertebral es una estructura que básicamente, aunque su nombre te lo dice, es columna, es un soporte de varios órganos, es un soporte que protege la médula, es un soporte que da dinámica a nuestro cuerpo y que además con la sumatoria de cada una de sus articulaciones nos permite hacer movimientos de flexión, extensión, rotación que tenemos que hacemos de manera continua. Entonces sí es importante porque al hablar de padecimientos es hablar también de una repercusión, es hablar de que hay daño en columna que irradia necesariamente hacia las extremidades y a veces hacia, no nada más superiores, sino también inferiores, pero a veces también a órganos que ni pensarías que se afectan, como los órganos internos en el abdomen, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con un dolor de espalda? Que bueno, creo que todos los hemos sentido en algún momento. Sí, claro, mucho. Fíjate que mucho tiene que ver, porque estamos hablando de que muchos de estos padecimientos se reflejan, y aunque no de manera directa, no estamos hablando de que necesariamente tenga que ser así, pero de manera indirecta sí hay una afectación a nuestro organismo, puesto que la columna tiene dentro de sí misma una gran red de cables del sistema nervioso. Entonces, si tú afectas al sistema nervioso, la repercusión es lógica hacia la raíz, a donde sale ese nervio, hacia donde se afecta. Y lo malo de todo esto es que muchas veces no te das cuenta que existe ese daño hasta que ya pasaron un tiempo, hasta que ya realmente tenemos alguna circunstancia que nos lo demuestra. O a veces, en el peor de los casos, nos enteramos cuando ya tenemos casi una cirugía encima.
cuando ya tienes la necesidad urgente de que te pongan una placa, algún separador, algunos tornillos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, por eso los invito a que se comuniquen con nosotros 1035-0043 y además quiero comentarles que tenemos a 2 especialistas más. Así quiero es. saludar a la doctora Cristina Martínez. ¿Qué tal? Ella es geriatra. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y ya está con nosotros la doctora Marta Vázquez. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Ay, muchas gracias, buenas tardes, aquí como todos los jueves. Así es. Hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con los padecimientos de columna, y yo te quiero comentar algo. A veces creemos que hablar de enfermedades es hablar solo de lumbalgia o de lumbago, dicen mis pacientes luego, es que me duele el cuadril, ¿no? Pero básicamente es hablar de que la columna vertebral tiene, ahora sí que es una estructura única que sale desde la base del cráneo, desde la base de la cabeza hasta el coxis, o sea, estás hablando de todo el trayecto. Aunque anatómicamente se divide en columna cervical, en columna dorsal y lumbar y sacrocoxigia, básicamente es una sola estructura que si se daña en alguna parte, la repercusión es a toda la estructura como tal. Oye, pero por ejemplo el dolor de espalda en la parte baja en la cintura es bastante común. Sí, claro. ¿Es cierto que todos estamos expuestos a un problema que nos lleva a una cirugía? Bueno, más que expuestos, el problema aquí es qué es lo que lo causa. Porque fíjate, decir lumbalgia es dolor lumbar, pero decir lumbalgia mecanopostural ya te habla de un trastorno de sentarse incorrectamente o de tener alguna posición incorrecta. Pero tener lumbalgia como consecuencia de una hernia de disco, la cosa cambia. O tener enfermedad degenerativa, dicen es que se le desgastaron los discos de la columna y bueno, ya me está lastimando el nervio, también es un factor que tenemos que considerar necesariamente. Ahora bien, si estás hablando de lesiones, yo te diría que las más típicas que afectan a toda la columna, y tú dices, bueno, el dolor de cintura, yo diría, y el dolor, por ejemplo, de cuello, un latigazo cervical, por ejemplo, que al principio dices, me duele el cuello y te doy tratamiento y te pongo un collarín y te doy analgésicos y relajantes musculares, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Muchas veces el paciente no se acuerda de aquella lesión que tuvo en cuello y termina siendo un paciente con daño a toda la columna vertebral y ya pasaron 10 años o 15 años o 20 años y apenas te estás enterando del resto de la lesión, por ejemplo. ¿Y qué tan cierto hay que la edad es un factor determinante? Yo lo he escuchado en médicos decir que llega una persona, pues, 40, 50, 60 años y le dicen que ya es la edad, que no tienen mayor problema y le dan una pastilla para el dolor. Bueno, a mí me parece que no puedes tener una lesión en columna a cualquier edad, pensando desde si traes sobrepeso, si no haces ejercicio, si eres sedentario, bueno, desde ahí empiezas a hacer problemas, si cargas las cosas pesadas sin una biomecánica correcta. Entonces todo eso, que probablemente se puede generar en la década de los 20, 30 y a lo mejor hasta los 40, pero que te va a repercutir después. No hay nada de que me caí y no pasó nada. No, bueno, más que te caíste, el daño es que ya hay una repercusión a largo plazo. Dicen muchas veces, es que, como les decía la vez pasada, te pasas la primera mitad de tu vida haciendo infeliz a la otra mitad. Y sí es cierto, porque cargas pesado, porque dices, pues no me duele nada. Corro, salto, brinco, me lastimo, juego fútbol, básquetbol. Oye, es que ponte una faja, dices, ponte una faja, bueno, y pues no, realmente no lo haces. Peor aún en la vida diaria, ¿no? Siéntate bien. y llegas y te acuestas, ¿no? Sí, o no te pones a leer acostado. Bien, muchas veces no nos enseñan o no lo recordamos cómo es y pues muchas veces sentarme bien es estar cómodo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez me quisieron corregir y acabé más adolorida con la postura correcta que con la postura que tenía antes. Ahora hay que entender que para algo tienen el respaldo las sillas. Sí, claro. Y si nosotros nos sentamos correctamente, deberíamos de usar el respaldo, porque es un soporte para la columna y además esto te va a dar la verticalidad que necesitamos. Sí, claro. Y fíjate, es difícil porque a veces decimos, bueno, te debes de sentar bien, pero ¿qué es lo sentarse bien? Lo malo de todo esto es que si lo vemos en retrospectiva desde la infancia, empezamos desde la escuela misma, no tenemos un respaldo realmente ortopédico, no tenemos, yo lo veía por ejemplo en algún momento con mis bebés, cuando tenía que ir a la escuela y la mochila era demasiado pesada y nadie tomaba en cuenta esa circunstancia, ya desde ahí empezamos con problemas. La ergonomía, que es la relación máquina-hombre, Así es. Nos mandan las cosas, no sé, un camión importado, pues los mexicanos ni siquiera alcanzamos por ejemplo, a los tubos para sujetarnos.
Entonces, son equipos no hechos para los mexicanos que tenemos una talla mucho menor que en Estados Unidos o en También Europa. en esos medios de transporte y de mobiliario hay talla. Sí, claro. Sí, y en las sillas, todo tiene que tener una talla ergonómica. Así es, hablando también de los problemas que podrían presentarse en el servicio público en los camiones, muchas veces incluso al subirse al pecero te das un cabezazo, ¿por qué? Porque no está a la misma altura, con eso ya te dio un latigazo y no pasa de qué, me dice el chichón, pero ya nos repercutió en esa, sobre todo se da en jóvenes, pero a la larga nos repercute en el paciente anciano. Entonces vamos a ver, si no cuidamos nuestra juventud, nuestras características, cuando llegamos a una edad mayor de 60 años, entonces vienen los cambios y dice, pues si no me he caído nada, pero el simple golpe que te diste al subirte al camión, eso te repercute. Y uno aquí pensando que el dolor empezó así sin saber por qué, ¿no? Amanecí con ese dolor. Bueno, dices, es que dormí mal. Y a veces sí, a veces sí tenemos problemas de dormir. A veces sí la almohada es un factor. Pero si estamos hablando de que nuestra vida diaria, el cargar un botellón de esos grandototes de agua, que no te enseñan a cargar tampoco, a veces lo echamos al Te hombro. enseñan a cargar, pero para que no se tire. Bueno, el peor de los casos, ¿no? Pero sí estás hablando de que ya la posición es dañina para el simple hecho, fíjate, de que tú vas a un centro comercial y tienes que bajar cosas por encima de tu cabeza, ya implica un problema de columna. O peor aún, cuando estás ¿te acuerdas los teléfonos esos en casa, cuando sonaba y la señora estaba lavando los trastes y tomaba el teléfono con el hombro y el oído al mismo tiempo? La posición de rotación de cuello, de extensión lateral, hace que se vuelva un microtraumatismo, haya lesiones constantes sobre la columna y que no te das cuenta, que eso es lo peor del caso, y que después dices, bueno, es que me duele, y vas con el médico, vas con alguna persona que te dé solución y te dicen, es que es por estrés. Y es que la tensión, la pesantez y toda la molestia es porque usted trabaja mucho, bueno, sí. Bueno, y luego, ¿qué pasa? Porque muchas veces no puedes dejar de trabajar o no puedes disminuir la carga de estrés. Bueno, primero que nada tendrías que verificar o al menos hacer una revisión de cómo está tu columna. Sí, eso es fácil, ¿eh? Si tú te colocas frente a un espejo a 1 metro de distancia y te observas, tienes que ver una cierta simetría. La altura de tus hombros, por ejemplo, en un momento dado tus pliegues. Porque hay gente que te das cuenta inmediatamente que tiene problemas. La longitud de tus manos tiene que tener una cierta distancia entre una y otra y ser equilibrado. El problema es cuando te ves y encuentras que un hombro es más alto que el otro, o que inclusive la llantita de un lado es más gruesa que del otro lado, por ejemplo, ¿no? Que son características que te pueden dar a ti si tengo o no tengo una posibilidad de lesión. Ahora, esa es una. La otra es con los hábitos que tiene el paciente, porque efectivamente el trabajo cuenta. Hay gente que pasa 10, 12 o 15 horas parada o sentada en una oficina. Hay gente que por su trabajo tiene que estar agachada demasiado tiempo. Hay gente que tiene que manejar 8, 10, 12, 15 o hasta más horas, y te estoy hablando de que el simple hecho de manejar demasiado tiempo también afecta a tu columna y también va a haber repercusión directa, y no nada más a la cintura, a la región lumbar, sino a toda la estructura como tal, ¿no? Y esto lo tenemos que verificar también en el paciente. De las personas que han ganado aquí la oportunidad de tener la consulta, la mayoría va por problemas lumbares y de rodilla, ¿sí? Por problema de columna. Es que alguna vez me pasó, pero la mayoría de los adultos mayores llega con este daño. Sí, claro, y además como consecuencia de sus hábitos, que son muy importantes. Y en términos generales, en adulto mayor es un padecimiento, digamos, que se presente como 1 de cada 2, de cada 3. Sí, es muy frecuente. De 5 pacientes, 4 presentan problemas de columna, porque vamos a tomar en cuenta, aparte de los cambios que se dijeron de las estructuras que se van teniendo, y hay una modificación de la misma columna por la edad, porque por el desgaste de los mismos huesos, por los hábitos que tienen los pacientes, nos van a modificar, y por lo tanto, algún traumatismo ligero que sea un resbalón, un mal paso, el bajar y subir de las banquetas que no sea adecuado para el paciente, nos modifica y nos va a dar un daño importante. Y por eso digo, es importante ver no nada más en el paciente geriátrico, sino el paciente joven. Hablaban hace rato del teléfono que antes las amas de casa, ahorita se está dando frecuentemente que traen el celular aquí recargado. Mientras va buscando algo en la bolsa. Pero ahora es peor porque ahora lo tienes el teléfono y manejando al mismo tiempo. Exactamente, vean qué movimiento puede tener esa columna. Claro. Por lo tanto nos va a dañar. Pues es frecuente la consulta geriátrica, le digo, de 5 pacientes,
4 van problemas de columna. Y el otro no tiene problemas, pero sí tiene ya una desviación que ya se detecta cuando está revisando. No, bueno, eso es muy importante, por eso los invito a que se comuniquen con nosotros. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y que nuestro número en cabina es el 10-35-0043. De hecho, tenemos ya una persona en la línea. Muy buenas tardes, ¿quién nos llama? Señor Hipólito, ¿le puede bajar un poquitito a su radio, por favor? Muchas gracias, les recuerdo nuestro número en cabina 10-35-0043. Adelante, lo escuchamos. Sí, le estaba comentando que hace aproximadamente unos 6 o 7 años, yo fui caminando, salía a caminar siempre y me quedé ahí en una rueda de un árbol y me dormí. El caso es que cuando me fui a mi carro ya no podía caminar, tenía un dolor de rodillas. Después me dijeron que era un problema de columna. Ajá. Pero pues yo decía como que la columna, digo la rodilla en la columna, entonces me mandaron empecé a andar por ortopedistas y todo eso, pero finalmente llegaron bueno, con lo que yo me quedé era que era desgaste del cartílago en la base de la quinta lumbar. Okay. No me iban a operar, pero pues a mí me dio miedo, ya no me quise operar porque tenía miedo porque me fueran a tocar algún nervio, ¿no? Entonces ya no me hice la operación y bueno, yo no sé si sea posible que se regenere el cartílago como algunos han dicho, ¿no? Mire. 68 años. Ajá. No sé si se puede regenerar. Mire, hay dos cosas que son importantes. El cartílago es un amortiguador que tiene características elásticas, elásticas entre comillas, porque hay cierta rigidez también. Pero al hablar de deterioro, estamos hablando de como el bache en la carretera. No sé si ha visto usted que empieza a hacerse cada vez más grande y si no se hace nada llega un momento en que la carretera no sirve. Bueno, cuando la rodilla empieza a tener ese desgaste, si no le damos algo que lo nutra y que lo mantenga estable, corremos el riesgo de que se acabe por completo y entonces haya necesidad de colocar una prótesis, porque no habría forma de recuperar o de regenerar el cartílago. Ojo, una cosa es nutrir, como quien dice resanar el bache, y otra cosa es hacerlo nuevo. Por lo tanto, entre más tiempo pase sin reparar, sin nutrir, cuando se acaba por completo ya no tendría oportunidad de regenerar nada. De hecho, ni siquiera existe la palabra regenerar en el cartílago, todavía no es una opción, porque no se regenera. Se puede nutrir y se puede resanar, sí, pero no se puede hacer nuevo, ¿me explico? Entonces, aquí depende mucho de cuál sea el problema y también qué es lo que lo llevó al desgaste. En la mayoría de los pacientes el sobrepeso es un factor. Entonces, bueno, ahí yo lo invitaría más que nada a que nos lleve sus estudios y hagamos una revisión como tal para poder permitir ver cuál es el problema y explicarle de manera directa esta circunstancia. Sí, más o menos me explico. Sí, porque finalmente el problema no era la rodilla, efectivamente resultó en la columna. Claro. Entonces, pues mire, yo le puedo sugerir algo. Primero una revisión, ver cómo está la circunstancia y explicarle a usted cuál es el problema de ambos lados, no nada más de la rodilla, sino también de la columna. Y en función de eso establecer cuáles son las opciones que usted tendría para pues decidir si se opera, no se opera, se rehabilita o le doy mantenimiento o qué me conviene más, ¿no? Pues mire, le voy a obsequiar la consulta. Esta consulta es sin costo para hacer esa valoración. Tenemos dos opciones. Lo podemos hacer en la zona norte de la Ciudad de México. Estamos ahorita Ale nos da bien los datos. Estamos en la zona de donde termina la calzada Vallejo, allá por Tlanepantla, cerquitita. O en la delegación Coyoacán. También estamos como a unos 10 minutos de la estación de metro Tasqueña. Entonces, ya sea en Coyoacán o ya sea en el norte, allá en Vallejo, sí, adelante de Vallejo, hay que comunicarse en este momento. ¿Tiene dónde anotar?
A ver, déjeme ver porque no tengo ahorita. Bueno, estoy hablando. vamos a hacer algo. Vaya por una pluma y ahorita en un momentito damos la dirección y los teléfonos. Estoy en la calle porque estaba yo en el coche oyendo el programa. No se preocupe, lo que usted consigue, nosotros continuamos el programa y ahorita damos los teléfonos para que se comunique. Sí, gracias. Gracias a usted por llamarnos. Hasta luego. Tenemos una llamada más. ¿Otra llamada? Buenas tardes, ¿quién nos llama? Yo, la señora Felipa. Señora Felipa, la escuchan los doctores. Adelante. Sí, es que estoy, gracias. A mí me duele mucho la rodilla, ya tengo como 10 años, 11 años que me duele. Ajá. Pero me dijeron que era por la columna porque yo me caí 4 veces. Ah, ok. Y se me desvió La columna fue la que se lastimó. Sí, nomás me la lastimé, no creo que se me haya desviado, pero bueno. Y de allí también la cadera derecha, me dijo un doctor que estaba para afuera. ¿Le tomaron radiografías y estudios y todo? Sí. Y ahí es a donde aparece. Bueno, ahí tiene que revisarse primero, porque bueno, si es un desgaste total, pues sí hay que tomar medidas drásticas. Pero si no es un desgaste severo, la rehabilitación puede ser una opción. Nada más que si... No creo que sea desgaste severo, porque, bueno, la columna, la cadera derecha, pues se me debe algo, para afuera algo, no creo que si no caminara. Ajá. Y la izquierda para adentro, porque sí tuve unas caídas bien feas. Bueno, pues hay que... Dos fueron de sentón, la otra me quedó con la pata atrás y otra adelante. Y pues fui con otros doctores, me sacaron la radiografía, pero no supe si no me acuerdo ahorita si me sacaron también la de las caderas o nomás la de la rodilla y la columna. Sería importante que se revisara. Entonces le invitamos a que si gusta con nosotros podemos hacer primero, si tiene los estudios, ver unos y revisarla, ver cómo camina, cómo está viendo, porque sí, con lo que lo está mencionando sí hay una desviación, hay una lesión a nivel de columna, pero no vamos a ver hasta qué grado de cómo se está modificando y cómo ha repercutido en su caminar, en sus rodillas. Entonces le invitamos a que acuda con nosotros para hacerle una revisión. Pues sí, pero no tengo dinero ahorita y luego, pues, ustedes saben claramente cómo está la situación y yo pues enferma, yo no trabajo y pues no sé cuánto cobren. no se preocupe, señora, vamos a hacer algo. Ahorita deme su nombre, por favor, y su número telefónico para que en un momento dado, nada más con su nombre, ahorita la vamos a pasar para que le tomen su teléfono. ¿Sale? Y ahorita ya le damos las opciones que necesite. Mire, hay dos direcciones. Estamos en el norte de la ciudad y estamos en la zona de Coyoacán. ¿De acuerdo? No, es que me ir hasta allá. No se preocupe, y nosotros ahorita le toman sus datos. Que le tomen sus datos. Gracias. Ándele. Y pues bueno, finalmente al hablar de padecimientos es hablar de necesidad de atención y a veces pues bueno nos bloquea esa circunstancia, ¿no? Que es difícil realmente tomar decisiones que nos convengan. Y por eso, bueno, queremos darles oportunidad a los pacientes y vamos a obsequiar 3 consultas a las personas que se comuniquen a cabina. ¿Qué te parece? 3 consultas y además vamos a dar... Dijiste 10. No, dije ya 3. se te iba a salir y vas a decir 10. Todos lo escucharon, ¿verdad? Entonces reportes inmediatamente. 10 consultas, ¿ok? Nuestro número en cabina 1035-0043 y para quienes están buscando ya una opción, yo también les quiero comentar que tenemos una promoción especial para quienes nos están escuchando aquí a través de Voz de Paz. Y es la consulta más su primer sesión de terapia, las dos cosas, consulta y terapia, por únicamente 300 pesos, que realmente es un ahorro muy importante. Y además van a tener un 50% de descuento en el estudio del Bioescáner, que suena muy moderno, muy interesante, y por eso les voy a pedir que nos platiquen de qué se trata. En un momentito más, con mucho gusto. Y en cabina les recuerdo 1035-0043, estamos totalmente en vivo. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. Que te moleste un mosquito es terrible, pero que ese mosquito pueda transmitirte dengue o chikungunya es peor.
Por eso, lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua, porque ahí es en donde los mosquitos se crían. Para cuidar tu salud y la de tu familia, elimina los criaderos de tu casa y comunidad. Tira la basura en su lugar. Lava, tapa, voltea y tira. ¡Hazlo! Secretaría de Salud. ¿Qué opina de que los altos funcionarios priistas tengan propiedades millonarias en el extranjero? Pues que no tienen... Acabemos con la corrupción, cambiemos el rumbo con buenas ideas. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito, que devuelvan lo robado. ¿Usted qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara? Duele más una patada en la cartera que nos... Defendamos la economía familiar. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos, ¿a poco no? Partido Acción Nacional. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también para que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. En Morena tu voto sí vale. Busca en la boleta a Morena. Nos dejaron hasta lo último y con letra muy pequeñita, pero vota por Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Cada niño al nacer nos trae el mensaje de que Dios aún no ha perdido la esperanza en los hombres. Felicidades en este Día del Niño. FM 1440 de AM. Escúchame en el 1440 de AM. Las siglas que le identifican son XCEST. Mira todo el día Radio Global del Estado de México. Con 25.000 watts de potencia. FM 1440 de AM. Encuéntrala en Montecito 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Código postal 03810. Dirección del Centro de Operaciones en la Delegación Benito Juárez. 14. Teléfono 1035-0043. Dirección 1440 de AM. Emisora base del Grupo 7, División Radio. La comunidad cristiana Filadelfia te invita a su desayuno con el tema El reto de ser un padre y una madre en el orden de Dios. En este evento oraremos por todas las madres de familia que asistan. Te esperamos este sábado 9 de mayo a las 9 de la mañana. Costo del desayuno 50 pesos por persona. Te esperamos en Misterios 576, Colonia Industrial, entre Necaxa y Victoria, cerca de Plaza Tepeyac. Mayores informes 55 37 36 42. Cuidas en cada paso. La comunidad cristiana Filadelfia te invita a sus 5 cultos dominicales en Misterios 576, Colonia Industrial, Delegación Gustavo Madero, cerca de Plaza Tepeyac, 8:30, 11, 1:30, 4 y 7 de la noche. Ven y recibe tu milagro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Tenga cuidado, no permita que le engañen. Esta programación no solicita a su audiencia donativo alguno para la continuidad de sus sesiones, pues cada participante cuenta con patrocinadores o anunciantes. Le prevenimos acerca de esta situación para que por ningún motivo apoye económicamente a personas que, aparentando ser parte de este ministerio, únicamente buscan recibir sus aportaciones voluntarias. Programación Cristiana Voz de Paz. Estamos de regreso aquí en Ciencia y Salud. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Nuestro número en cabina 1035-0043. Y lo más importante, tenemos una promoción especial para las personas que nos escuchan a través de Voz de Paz. La consulta y su primer sesión de terapia por únicamente 300 pesos. Para aprovecharla es necesario comunicarse en este momento a los teléfonos
en las personas que vivan en el norte, esto es en Tlalnepantla, 53 67 55 97. 53 67 55 97. Estamos ubicados en Villahermosa número 66, Colonia Valle Ceilán. En este momento hay personal para atender su llamada y les pueden dar más referencias de cómo llegar. Y quienes estén más del lado de la zona sur, tenemos la dirección de Inglaterra 108, esto es en Coyoacán, Inglaterra 108 por el Metro Tasqueña, 6304 28 69. 6304 28 69. Es muy importante que para aprovechar esta promoción de consulta y primera sesión de terapia por únicamente 300 pesos, saquen su cita en este momento, porque además se les va a hacer un 50% de descuento en el estudio de bioescáner. Así que comuníquense en este momento. Tenemos una persona en la línea. Muy buenas tardes, ¿quién nos llama? Sí, Raúl Rodríguez. ¿Qué tal, señor Raúl? Lo escuchan los doctores. Así es, señor Raúl, platíquenos, ¿cuál es el problema? Pues fíjate que desde muy joven he tenido problemas en la espalda. Ajá. Pero ya ahorita se me ha acrecentado más con la edad. Practico deporte, pero yo últimamente con las lesiones, incluso he tenido problemas en la cadera. Ajá. Ya no me permite hacer nada, únicamente pues llevar una vida muy tranquila. Todo eso, y quisiera he tenido en otros lados algunas rehabilitaciones. Ajá. Y sí he tenido un poco de mejora, pero no. Pero ¿ya te hicieron el diagnóstico? ¿Ya tienes el diagnóstico de lesión? Pues sí, me dicen que tengo un poco de desgaste en las articulaciones, en lo que son vértebras. Ajá. Y en la parte de la cadera que tengo una malformación congénito, digamos. Ajá. Pero que eso a lo largo del tiempo con la edad de alguna manera me va a dar problemas. Claro, te hablaron de desgaste de cadera. Porque, sí, mira, una cosa es el desgaste de cadera, que es común la luxación congénita. Pero también ahí tiene que ver con la estabilidad de tu biomecánica, de cómo estás caminando. Muchas veces que ya con el tiempo mi forma de caminar ha evolucionado y no me siento que camino muy normal como antes, digamos. A eso me refiero, porque en la rehabilitación... En la actividad física también hacer articulaciones o movimientos laterales, siento diferentes movimientos, porque no articulara bien. Sí, claro, además es necesario valorar la dinámica, el cómo estás caminando y corregirla. Eso es estrictamente necesario. Mientras tú sigas teniendo un deterioro y no se le dé la estabilidad mecánica necesaria, pues es como pisar chueco y seguir con el zapato ahí desgastado. Va a llegar un momento en que pues de plano no vas a ni siquiera poder caminar alineado. Esa es una. La otra también tiene que ver con los factores externos. Si hay sobrepeso o si has tenido alguna otra lesión agregada. El estado nutricional del paciente es otro factor. Y además el trabajo que desempeñas, si pasas mucho tiempo parado, sentado, si tienes alguna actividad deportiva, entre otras cosas. Entonces, aquí la valoración es necesaria primero antes que otra cosa. Con los estudios completos, resonancia o radiografías como mínimo. Y en base a eso se establecen los criterios de tratamiento. Esos criterios son por objetivo. Es decir, el primer objetivo es que no te duela, en la mayoría de los casos. El segundo objetivo es necesario incrementar el fortalecimiento muscular para evitar que la articulación también tenga tendencia a la inestabilidad. Y el tercer punto es el mantenimiento físico para evitar que se siga produciendo el daño. Y todo esto al paso del tiempo ya se me ha ido disminuyendo el dolor. Llegó un momento en que ya era muy constante de que me lesionaba la espalda. Sí. Pues llegó ya una etapa muy crítica en la que de plano ya no puedo hacer nada de actividad física. Así es. Con el tiempo he ido disminuyendo, pero no me siento todavía a gusto, entonces por eso hablo con ustedes para que acuda ya a una cita. Claro que sí, mira, no hay problema. Tú puedes acudir a la zona norte en Tlalnepantla o puedes acudir a Coyoacán, como tú desees. ¿Tienes dónde anotar? ¿Ya anotaste los teléfonos? Ya anotaron mis datos, yo creo que me los van a pasar después. Bueno, si tienes dónde anotar, es mejor que anotes este número porque te vamos a obsequiar la consulta. Y además hay que comunicarse en este momento y decir que, bueno, te obsequiaron la consulta aquí a través de Voz de Paz. Así es, para que sea válida. Ok, de acuerdo. Anótale el número. Es 53 67
55 97. Sí. Claro que sí, con mucho gusto. 53 67 55 97, para que en este momento te comuniques y saques tu cita. Ok, te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Y les recuerdo, la promoción de esta tarde está muy interesante, no la dejen pasar. La consulta y su primer sesión de terapia, todo el mismo día, por únicamente 300 pesos. Y además un 50% en el estudio de Bioescáner, que pues me imagino que les va a ayudar muchísimo. Que además el estudio de Bioescáner está vigente en los dos lados, ¿eh? Está vigente en Coyoacán y está vigente en Tlalnepantla. Y son realmente muy fácil el acceso a ambas unidades. El teléfono a las personas que están en el norte de la ciudad, 53 67 55 97. Y para quienes se encuentran al sur, el teléfono es 63 04 28 69. 63 04 28 69. Es muy importante que saquen su cita en este momento para que puedan aprovechar esta promoción de consulta y primer sesión de terapia por únicamente 300 pesos, más un 50% de descuento en el estudio de Bioescáner. Y aquí en cabina, 1035-0043. Platícanos un poquito más de este estudio para que las personas se motiven a llamar. Pues mira, independientemente de lo que implique hacer una revisión médica, el estudio de escaneo es eso, hacer una revisión funcional. Es valorar cada uno de los parámetros que tienen que ver con la dinámica de nuestro cuerpo, y estoy hablando del funcionamiento cardiovascular, del funcionamiento digestivo, del estado del hígado, del estado del riñón, del estado funcional de arterias, del sistema nervioso, cómo andas de vitaminas, minerales, colágeno. Entonces estás hablando de realmente un estudio que vale la pena. ¿Y todo eso se ve en un solo estudio? Sí, claro. Todo, y además ni siquiera es invasivo, no te duele, no te inyectan, es rapidísimo. O sea, no te duele, ya ahí empezamos bien. No, simplemente es tomar un maneral y de ahí en adelante esperas 1 minuto y medio y le das los resultados, ¿no? Entonces es muy interesante que puedas saber cosas que ni te imaginabas. ¿Sí? Muy rápido, sin dolor, y además nos puede dar una idea de nuestro estado de salud general. De verdad hay que aprovecharlo. Les recuerdo, consulta y primer sesión de terapia por únicamente 300 pesos. Y además, si se comunican en este momento, un 50% de descuento en este estudio de Bioescáner. Para llamar a las personas que están en el sur de la ciudad, el teléfono es 63 04 28 69, y quienes están en el norte de la ciudad, 53 67 55 97. Y aquí en cabina, 1035 0043. A mí me llamó algo de la llamada que acabamos de tener, que le comentaban que ya llegando a la edad empezaban esos problemas y qué es lo que se puede hacer. Y hemos visto ahorita lo que comentaba la doctora Cristina, que en el adulto mayor este va a ser un tema muy recurrente. A muchas personas a lo mejor todavía estamos en posibilidades de prevenir, pero cuando ya está el dolor, ¿cuáles son las alternativas que se deben decir? Bueno, la primera es hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Para no estar pensando por qué me duele revisar al paciente y un diagnóstico. Tenemos varias alternativas. Muchas veces los abuelos cuando nos visitan ya están cansados de tomar muchos tratamientos, muchos analgésicos. Aquí tenemos terapias alternativas. Muchas veces la rehabilitación, el enseñarle a una buena marcha, a una buena postura, nos va a ayudar no a resolver el problema, para evitar que se siga degenerando. Entonces tenemos varias alternativas de tratamiento. El día que nos visite le podemos dar esas alternativas, pero sí hay muchas. Entonces, y no dejarse, lo que importante es que mantengamos una calidad de vida adecuada. Esta calidad de vida es decir, que yo pueda valerme por mí mismo y no. Ya sabemos que un dolor de espalda, un dolor de cintura, a la larga nos limita el hecho de para ir al baño, al realizar nuestras actividades. Entonces, si hacemos un buen diagnóstico, vamos a tomar en cuenta que el tratamiento va a ser personalizado. No va a ser general a todos los abuelos, voy a hacer esto. Sino vamos a verlo a usted en forma individual, en forma general, verlo como una sola, como un todo. No nada más porque le duele la espalda, sino que lo vamos a ver desde pies hasta cabeza y viceversa. Y apoyándonos en el escáner, vamos a darnos unas condiciones de vida para ver en qué se está afectando y nos pueda repercutir y mejorar el tratamiento. Y acaban de mencionar algo muy importante, un tratamiento personalizado, porque muchas veces cuando estás haciendo algún tratamiento, alguna misma dieta, por ejemplo, pues a lo mejor a una persona le funciona muy bien y a la otra no, ¿no? Sí,
¿Qué pasa? Que te dan la misma pastilla y pues a algunas personas les podrá funcionar, pero ¿cuántas no siguen con un dolor muy intenso? Yo lo he visto en la consulta, no nada más de Medirefi actualmente o de lo que hacemos en el día a día. Prácticamente casi cualquier área médica requieres una revisión, una consulta que implica todo el concepto como tal, la exploración, el interrogatorio y todo eso, pero además el estudio complementario, que es importante sobre todo para definir la extensión del daño, porque a veces el problema no es saber qué tienes, sino qué tan grave es la cosa. A veces te dicen es desgaste de rodilla, sí, pero qué grado, ¿no? O sea, no es lo mismo tratar a alguien, sí, claro, no es lo mismo tratar a alguien que empieza a tener molestias a alguien que de plano ya le están chocando los huesos. Y que además, vamos a ser honestos, casi siempre vamos al médico cuando ya no aguantamos el dolor. Mientras todavía podemos hacer algo, pues ahí vamos. ¿O no? Pues sí, definitivamente. No estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo que es lo que hacemos. Lo más frecuente que se presenta. ¿Verdad que sí? Bueno, yo he visto casos de realmente pues complicados y no tiene nada que ver con que si fui o no fui al doctor, tienen que ver con los hábitos que tengo en el día a día, el sobrepeso, el exceso de trabajo, el mañana voy, el ahora sí quiero ir, y ese que muchas veces llega, pero llega ya con la complicación en sí misma. Y muchas veces tenemos miedo de lo que nos van a decir, ¿no? Que nos vayan a operar, como comentaban en las llamadas que tuvimos hoy. Así es, pero ojo con eso, Si estás hablando de las opciones de tratamiento, tienes que ver cuál es la que más te conviene a ti como persona. Porque a veces ese es el problema, decimos, es que a todas las personas les damos algún grupo de fármacos o algún grupo de necesidades, cuando en realidad eso se tiene que personalizar. Lo que hablábamos hace un momento del estudio de escaneo, de lo que estábamos hablando precisamente de la exploración, de los estudios de rayos X, porque cada persona es distinta en la manera de enfermar, aquí ves enfermos, no enfermedades en general. Entonces hay necesidad de dar un tratamiento que combine, sí, tecnología que está vigente, que existe y que se puede trabajar en ambas unidades, la nutrición que es individual. Aquí tenemos que hablar de las necesidades específicas de cada uno de los pacientes y además de las necesidades de cada articulación afectada. Además estamos hablando de la corrección biomecánica, estamos hablando del control de peso, estamos hablando también de darle a ese paciente unas medidas generales necesarias que eviten que el daño, que lo que origina el problema, pues bueno, siga avanzando, ¿no? A veces es necesario ayudar al paciente a bajar de peso y muchas veces los médicos lo hacemos, ¿no? Te decimos baja de peso, pero ninguno te dice con cómo o con qué. Además, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bien, también en Sonapam tenemos otras actividades que manejamos, como es la reducción de peso. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de talla? Tenemos este servicio, tenemos servicio de spa, que por cierto estamos dando un 50% de descuento en el servicio de spa. Ay, que anotas ahorita, porque sauna, corporal y facial. Es que aquí levantaron la mano los tres al mismo tiempo. Entonces pueden venir y recuerden, en Sonapam también tenemos actividades académicas. Tenemos ya muy cerca, la próxima semana empezamos el diplomado de cosmetología y ya están encima nuestros diplomados de rehabilitación física y el de tanatología gerontológica. Esto lo pueden encontrar en Coyoacán, en la calle de Inglaterra, 108. Los esperamos. También hay una opción a través de Facebook. Sí, estamos en algo que se llama Sonapam, con S, Sonapam, que es la abreviatura de Sociedad Nacional de Profesionales Especializados en la Atención del Adulto Mayor. Aquí ponemos en el Facebook Sonapam. Y aparecemos. Y aparece fíjate que ahí está toda la información, no nada más de los diplomados, también de los programas de radio. Y si quieren... Y de todos los servicios que tenemos. Así es. Sí, y pueden encontrar a nuestros profesores que dan clases, como el doctor Báez, que es nuestro profesor titular en rehabilitación, y también lo pueden ver en la consulta. Entonces aparecemos todos los que estamos integrando Medirefi y que estamos en Sonapam. Así es. Pero además lo más importante es que si ustedes se comunican en este momento, no solo hay personal para atenderlos, sino que van a poder aprovechar esta promoción de consulta y primer sesión de terapia por únicamente 300 pesos. Además, un descuento del 50% en el estudio de Bioscanner. Ya saben, las personas que están al sur de la ciudad, Inglaterra 108, el número es el 63 04 28 69. Y quiero preguntar si también en este teléfono se pueden comunicar para lo del spa, que suena muy interesante. Ahí está, muy delicioso. Todos nuestros pacientes que vienen a terapia piden pasar al spa porque
es apapacharte. Si no te cuidas tú, si no te das tú, si no te gratificas tú, nadie lo va a hacer y no tienen por qué hacerlo. No eres responsabilidad de otra persona. Tu cuerpo es tuyo, es el único estuche que tenemos y con él vamos a irnos hasta el último momento. Pues 63 04 28 69. Y para las personas que están en el norte de la ciudad, les recuerdo, consulta y primer sesión de terapia por únicamente 300 pesos, más un 50% de descuento en el estudio de bioescáner. Hay que comunicarse en este momento al teléfono 53 67 55 97. 53 67 55 97. La dirección es Villahermosa número 66 en la colonia Valle Ceilán, esto es en Tlanepantla. Y aquí en cabina 1035-0043 tenemos una llamada más. Buenas tardes, ¿quién nos llama? El señor Belmont, Marcos Belmont. Señor Marcos, lo escuchan los doctores. Así es, señor Marcos, platíquenos, ¿cuál es el problema? Mi problema es yo tengo prótesis ya en ambas rodillas. Ajá. Pero tengo problemas de cervicales. Ajá. Y ahora, bueno, yo me di un golpe hace como 44 años. Ajá. Y tenía yo problemas también de que me paralizaba yo porque en una de las lumbares era inestable y mordía, me decían que mordía el disco. El disco mordía el nervio. Ajá, claro. Y ahorita, si por ejemplo hago cosas pesadas y eso, pues siento que ya me voy a paralizar, me quedo quieto. Yo tengo 76 años. Ajá. ¿Usted todavía trabaja? ¿Hace alguna actividad? No, afortunadamente no, pero imagínese, tengo una pensión, la mínima. Sí, de las chiquitas, dicen. De las más chiquitas que hay. Entonces, mire, estoy asegurado. Ajá. El Seguro Social dice que lo que tengo ahorita es reumatismo por mi edad. Ajá. A ver, yo vine por cervicales. Ajá. Que se supone que ya en la sexta se cerró el espacio con la séptima. Ajá. Eso fue lo que me dijeron. Ajá. Y que por esa razón me dolía el cuello. Ajá. Y me mandaron mi terapia. La hice. Ajá. Puedo mover mi cuello normal, pero hay dolor. Ok. Y ahorita tengo el problema de que, me contracturo mucho de mi espalda. Claro, y a eso también tiene que ver con trastornos de biomecánica. Me imagino. Sí, porque si ya hubo un antecedente quirúrgico, si ya hubo cirugía, en este caso en la rodilla, en las dos rodillas, entonces la marcha normalmente sí hay que vigilarla porque a veces se modifica y aunque es poquito, a veces es suficiente como para dañar el resto de la columna. Esa es una. La otra, habría que ver la calidad del resto de los cartílagos, porque si estamos hablando de que le operaron las rodillas y fue por desgaste, recordemos que la osteoartritis, que es la enfermedad que degenera el disco, no es exclusiva de rodillas. Es también un problema en cadera, es un problema en columna, hombros, manos, dedos de los pies. Exacto. Entonces es una enfermedad sistémica. Aquí el punto es que esta enfermedad es crónico-degenerativa, es decir, conforme avanza el tiempo y el paciente no dé mantenimiento a sus articulaciones, poco a poco se va a ir destruyendo, digamos, se va desgastando cada vez más. Aquí tiene que ver mucho porque si en un momento dado ese desgaste permite que las vértebras lastimen las raíces nerviosas, pues se vuelve ahora sí como dicen, a cargar su cruz, porque empezaría a tener dolor permanentemente y además en ciertos movimientos crisis de agudización todavía mayor. Entonces sí es importante que se evalúe la marcha, la biomecánica y que se le dé un tratamiento que busque evitar este proceso al máximo, que haya el beneficio de relajación muscular, sí, el beneficio analgésico, pero sobre todo evitar que la marcha sea la culpable de que el desgaste se acentúe. Ese es por un lado, y por el otro lado también habría que ver la calidad de sus huesos. Claro. Que a veces, bueno, de por sí ya no es como que muy óptimo el tejido porque ya ha habido un deterioro, entonces se requiere una revisión mayor. Claro. Pero bueno, pues esto requiere imágenes, me imagino que tiene placas y todos los estudios. Bueno, nada más tengo placas de rodillas que últimamente me están checando. Ah, sí, bueno, pero ahí hay prótesis. En este caso se debería de ver columna completa. Ajá, sí, eso es lo que yo quiero, porque nada más me dieron de cervicales, pero no recuerdo si tengo, me imagino que tengo las placas. Bueno, pero habría que buscar y además que sean recientes, porque si no el diagnóstico va a ser de no, entonces ya no, le digo eso de las cervicales
Fue hace como 10 años. No, pues, estaríamos hablando de la infancia, entonces no tiene caso. Infancia no. Sí, no. De acuerdo. De la infancia. ¿Mande? ¿Usted es su nombre, doctor qué? Javier Báez, a tus órdenes. Javier Báez. Sí, mira, estamos en dos opciones. Una en Tlalnepantla, estamos a 5 minutos del tren suburbano de Tlalnepantla, o a 5 minutos de la estación Tenayuca del Metrobús, como quieras. Eso es en el norte. Y en el sur estamos muy cerca de la calle de Inglaterra 108. Estamos muy cerca del metro Tasqueña o del metro Miguel Ángel de Quevedo. Yo lo apunté. Ok, en cualquiera de las dos opciones es necesario llamar para sacar la cita. Correcto. Te doy el teléfono, es el 6304-2869. Eso es en Coyoacán. Es en Coyoacán. Yo estoy en Coyoacán. Perfecto, pues en este momento hay que comunicarse. Sí, en este momento. Sí, para que tenga validez y podamos hacer la revisión el día que nos corresponde estar en Coyoacán. Hay que aprovechar que el doctor iba a decir 3, pero dijimos que 10 consultas. Estoy aprovechando. Pues ella aprovechó porque es ganador, pero para que podamos hacerla efectiva hay que comunicarse en este momento al teléfono. Correcto. Ok, le agradezco muchísimo. No, al contrario, muy amables a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Y también para las personas que deseen en un momento dado acudir a porque digo, en Coyoacán estamos el jueves, los días jueves para atenderlos. Pero en lo que es Medirefi, en el norte de la ciudad, estamos ubicados en Villahermosa 66, en la colonia Valle Ceilán. Esto es entre las calles de Chilpancingo y Guanajuato, a 5 minutos de la estación de Metrobús Tenayuca, y también a unos 5 minutos de la estación del tren suburbano, la que sale de Buenavista. Son 10 minutos de Buenavista a Tlalnepantla. En el tren realmente es muy rápido. Ya muy sencillo de llegar, también comunicado. Lejos, pero no está tan lejos. Se tiene que comunicar al 53 67 55 97, repito, 53 67 55 97, para sacar la cita cualquier día de la semana. Ustedes no se preocupen, ahí les dan información adicional y de la forma más fácil de donde ustedes vivan. Y sobre todo algo que comentábamos, una opción de tratamiento personalizado. Estamos viendo que muchas veces hemos ya tenido aquí personas que se comunican al programa y que ya intentaron varios tratamientos que no eran especiales para ellos y no funcionaron. Pues si ese es su caso, aprovechen que en este momento tienen la opción de un tratamiento que va a ser únicamente pensado en las necesidades de ustedes. La consulta con su primer sesión de terapia por únicamente 300 pesos y además, por si esto fuera poco, un 50% de descuento en el estudio de bioescáner. Quienes están en el norte de la ciudad, el teléfono para que se comuniquen en este momento, 53 67 55 97. 53 67 55 97. Si no la pudieron apuntar, con mucho gusto les damos nuevamente la dirección. Villahermosa, número 66, en la colonia Valle Ceilán, esto es en Tlalnepantla. Y quienes están al sur de la ciudad, pues a 5 minutos del metro Tasqueña, Inglaterra 108, en Coyoacán. El teléfono es el 63 04 28 69. 63 04 28 69. Me parece que hay unas consultas los jueves, doctor. Así es, estamos los jueves, y digo, no nada más los jueves, sino también la doctora Cristina, que hoy nos acompaña, que también es parte del equipo, va a estar acompañándonos el resto de la semana. Entonces ya ustedes se pondrán de acuerdo con ella, no hay problema. Eso sí, hay que comunicarse a los teléfonos para que les den mayor información. En este momento hay que comunicarse, y sobre todo para aprovechar esta promoción, que quién sabe cuánto tiempo más vayamos a convencerlos para que la mantengan. Consulta y primer sesión de terapia por 300 pesos, más aparte el estudio de bioescáner con un 50% de descuento. En ambos lugares. Eso es importante saberlo. Y bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. ¿Algún comentario final, doctora Cristina? Pues se deja la invitación abierta a todas las personas para que nos llevemos una calidad de vida esto. Y no hacer, tomar en cuenta de que muchas veces nos dice el médico, es por la edad. Sí, pero por la edad puede modificarse, debemos tener una calidad de vivir. Si voy a vivir 1, 2, 3, 20 años, pero con buena calidad, entonces, alguien que le diga que por la edad no, vamos a demostrar que como por edad podemos hacer muchos cambios, podemos vivir en plenitud. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también recordarles que hay un 50% de descuento en los tratamientos de spa para que nos apapachemos. Ay, sí, muchas gracias. Delicioso, quiéranse, apapáchense. Nos merecemos un apapacho y cada quien invierta sobre su cuerpo.
Pues estamos ya en la recta final, doctor Báez, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Alejandra, gracias a cabina, gracias a teléfonos. Y bueno, yo quiero nada más comentarles que si ustedes tienen alguna molestia, tienen dolor, vayan principalmente con la idea de buscar una opción, pero que tenga que ver con la causa del dolor, no nada más quitarse el dolor y ver al dolor como el enemigo a vencer, porque a veces cuando se nos quita el dolor creemos que ya no hay nada que hacer, que ya me curé, y esto pues desafortunadamente en términos de estructura musculoesquelética no es una realidad. Al contrario, la mayoría de las enfermedades degenerativas avanzan y cuando nos damos cuenta ya es indispensable otro tipo de tratamiento más agresivo, invasivo, y pues se trata de tener una mejor calidad de vida. Por eso es que si usted tiene alguna duda puede comunicarse a los teléfonos para que nosotros de manera directa podamos responder sus preguntas, que eso es yo creo que muy importante, porque a veces tenemos la duda y el teléfono y lo que sea. Comuníquense, tenemos la opción. Así es, para quienes están al norte de la ciudad, 53 67 55 97. 53 67 55 97. Y si se comunican en este momento, su consulta y su primera sesión de terapia por únicamente 300 pesos, más un 50% de descuento en el estudio de Bioscanner. Y bueno, pues el día de hoy se nos acabó el tiempo, pero por nuestra parte no nos queda más que decirles, nos escuchamos, hasta la próxima.